Muy bien. Hoy quiero hablarle de un tema muy especial, puesto que este es un tema en el cual Dios nos habla, pero no solamente sea que Dios nos habla, sino es un tema en el cual Dios nos impulsa, Dios nos envía a ser mejores personas. Es decir, que el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Diga conmigo, todo es hecho nuevo. Entonces, cuando estamos en Cristo, todo es hecho nuevo. Amén. Pero nos damos cuenta de a veces la realidad que estamos viviendo, estamos atravesando. Venimos de una vida, todos aquí sin duda alguna tenemos un pasado, tal vez vergonzoso, tal vez no tanto. Todos hemos hecho muchas cosas, hemos vivido y hemos atravesado circunstancias, más sin embargo tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice fielmente. Dice su palabra que las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. ¿Cuántos queremos que el Señor siga haciendo cosas nuevas en nuestra vida? Dile a la persona que tienes al lado, dile, oye, Dios quiere hacer algo nuevo contigo hoy. Entonces tenemos que entender la palabra, porque a lo mejor hemos escuchado la palabra, hemos leído la palabra, alguien nos ha contado la palabra, mas la palabra nos dice que cuando estamos en Cristo, todo es hecho nuevo. Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla y nos dice, todo es hecho nuevo, se refiere a todo. ¿Y saben cuándo es todo? Pues todo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que entendamos esta palabra, porque la palabra tiene poder. Yo no tengo poder. Lo que tiene poder es la palabra que Dios pone en mí, y esa palabra, con el poder de Él, se acciona. Amén. El día que llegamos del campamento, en nuestra casa, donde nosotros vivimos, yo vi unas manchas en la puerta de mi casa, así como si hubieran echado algún tipo de aceite o como si algo hubieran aventado ahí. Eso fue cuando llegamos. Yo vi las manchas, pero no sé por qué no me acordé. Y luego mi esposa ve las manchas y tampoco se acordó. Y entonces el lunes en la mañana yo vuelvo a ver las manchas y sentí, esto es brujería. Porque pues puede haber cosas en la casa y esas tonterías, ¿no? Pero entonces yo veo que el lunes pasado en nuestra casa alguien fue a echar brujería a través de un líquido o un aceite afuera en la puerta de nuestra casa. Y entonces empecé a ver cosas raras ahí, ¿verdad? Entonces yo hice una preparación que yo hago para revertir todo eso, y la oración es la que tiene poder, y ordenamos que todo lo que venga regrese de donde vino y que tenga Dios misericordia, ¿verdad? Y entonces eso me daba, bueno, pasó esa situación, ¿verdad? Pero también yo veía o entendía también que muchas veces hay cosas en nuestras vidas que no nos damos cuenta. Es decir, hay muchas veces que el enemigo está ganando terreno y no nos damos cuenta. Hay veces que tú ves bien a tus hijos, ves bien a tu esposo, tu esposa, tu familia, tu casa, y no te das cuenta cómo el enemigo está operando, cómo es que el enemigo está ganando terreno. Antes, donde vivíamos, en la Casa Grande en República Dominicana, allá nos aventaban, y ahí estaba la iglesia, nos aventaban crucifijos, rosarios, nos aventaban santas muertes, aventaban muchas tonterías ahí, ¿verdad? Pero como era tan grande el terreno, no nos percatábamos, ¿verdad?
Entonces, pues habían ataques espirituales. Y entonces entendimos que tenemos que no andar por la vida pensando que no pudiera llegar a pasar algo. El enemigo está trabajando y el enemigo está actuando. El enemigo tiene una estrategia diseñada, el enemigo tiene una estrategia establecida para ganarse a tus hijos. El enemigo tiene una estrategia diseñada para ganarse a tu marido, para ganarse a tu esposa, para que todo lo que tú logres o tengas se te pierda. Ese es el objetivo. El enemigo, es decir, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces hay una estrategia diseñada para eso, pero muchas veces nosotros como cristianos no nos percatamos o no nos damos cuenta de estas cosas, porque las estrategias del enemigo y la preferida es tener a los cristianos en silencio, en pasividad, que no se den cuenta, que no hagan escándalo, que no se den cuenta de las cosas. Así funciona el enemigo. Esa es una estrategia favorita, ¿verdad? Entonces, viendo eso que nos fueron a aventar a la puerta de nuestra casa, pues ya hice mi preparación y fui y lavé la puerta y bueno, y enjuagué y oré por todo eso, ¿verdad? Pero eso me hacía recordar precisamente cómo hay cosas que no nos damos cuenta porque como operan en la oscuridad, no nos percatamos. Y entonces el objetivo de todo eso es que tú tengas una vida mala. El objetivo es que tengamos pérdidas. Pero eso es lo que el enemigo quiere. Lo que la palabra del Señor nos dice, lo que la palabra del Señor nos instruye es que entonces todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que tomar esa palabra, porque usted no puede andar por la vida sin una palabra. Usted agarra una palabra porque usted agarró una promesa. Y por ejemplo, a lo mejor voy a ponerlo yo como ejemplo, ¿verdad? A lo mejor alguien a mí me dijo un día: no, tú vas a ser pastor, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un adorador, o tú vas a hacer algo para Dios. Pero si yo no me tomo esa palabra, si yo no me aferro a esa palabra, entonces yo no estoy cumpliendo el objetivo de una palabra. Ahí te va un tip si tú la quieres agarrar. La palabra del Señor dice: por lo tanto, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, si tú tomas la palabra, esto representa que tú y tu casa van a servir a Jehová. Usted está aquí. Entonces, tenemos que entender que tenemos que vivir a través de la palabra, a través de la promesa. Si alguien está enfermo, bueno, hay cientos de palabras, promesas que nos habla acerca de Dios para traer sanidad. Pero si alguien ya oró por ti, que dijo: el Señor me dice que vas a ser sano, agárrate de esa palabra, porque esa palabra tiene cumplimiento. ¿Cuántos estamos aquí? Y es decir, que así como el enemigo opera para lo malo, tenemos que entender y tenemos nosotros que darle más importancia a el Señor Dios, a sus promesas, a la palabra, porque la palabra es la que tiene poder. Entonces yo quiero invitarle para que usted, cuando usted vaya a su casa, escuche muy bien esto, usted revise los alrededores de su casa, usted revise lugares, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando hace muchos años recién iniciábamos en el caminar del Señor, bueno, pues mi familia no era una blanca palomita, ¿verdad? Andábamos metidos en cosas raras. Y por ahí uno de mis hermanos traía unas estampas, pero esas estampas eran así como de satanismo y esas cosas, que uno las ve: ¡ay, qué bonito! O sea, como que se normaliza, ¿sí me entienden? O sea, todo lo vemos ya normal. ¡Ay, mira, están matando y hay una masacre! ¡Ah, no, sí, ya, es normal! Acá acaban de levantar gente y secuestraron. Eso se llama normalizar, no podemos normalizar los procesos. Pero en la casa donde vivía con mis papás, uno de mis hermanos tenía una estampa de esa, y a mi hermano, cuando él estaba dormido a las 3 de la mañana, se le sacudía y se le movía la cama. Fueron a orar, fueron pastores, mis papás oraron, todo eso, y la cosa se quedó igual.
Pero un día me puse yo a mover muebles y entre la cama y la base yo encontré esa estampa. Y yo le digo a mi hermano, mira, por esto que tú ves como si es nada, esto es lo que están ahí atormentando. Entonces ahí fuimos y lo quemamos y asunto arreglado. Ya no hubo más opresión, porque eso se llama opresión. Entonces tenemos que entender que hay una estrategia para que tú te pierdas. Hay una estrategia para que el enemigo gane terreno en tu vida y en tu familia. Pero tenemos también que entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos que entender también asimismo que estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. A ver, ve a la persona que tienes al lado, ve si trae la cara nueva. A ver. Sí. A mí me hace falta una cara nueva. Vamos a la palabra entonces en el libro de Romanos capítulo 12, en el versículo número 2. Vamos a ver aquí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Y vamos a observar lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos aquí? Muy bien. Dice entonces la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, 2, y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, que dice ahí, de nuestro entendimiento. Vamos a ver aquí entonces lo que estamos leyendo. Dice: no te conformes a este siglo. Cuando la palabra de Dios dice no te conformes, es no te adaptes a lo que la gente está normalizando. Hoy en día la gente está protegiendo más, hay más campañas para proteger por ejemplo, a los animalitos, a los perros, a los gatos. Hay una campaña, hay una ley que protege la vida de las mascotas y los seres vivos y silvestres. Hay leyes ya actualmente que si tú le pegas a un perro, te vas a ir a la cárcel, ¿verdad? Hay una ley que es una ley federal, de ley de protección y fauna marina, es una ley federal. Y esta ley dice que si tú tienes un huevo de caguama, tú lo traes, ¿verdad? Si tú estás portando un huevo de caguama, tú te vas a la cárcel 10 años, solo por traer un huevo de caguama, ¿verdad? Pero estamos viendo también que hace unos días se celebró en la Ciudad de México que hace 9 años se logró la ley para despenalizar el aborto. Es decir, ya el aborto es legal en la Ciudad de México hace 9 años. Ayer hubo una celebración, hubo una celebración, y en muchos estados de nuestra república también ya se está celebrando que ya puede la gente abortar sin ningún tipo de problema. Vamos a entender entonces en qué mundo estamos viviendo. ¿Se protege más a los animalitos que a los seres vivos? ¿Es más delito que traer un huevo de caguama que el tema del aborto? O sea, son cosas que están pasando, pero lo que dice la palabra del Señor también se cumple, ¿verdad? Llegará el momento que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan mal. Estamos llegando a este momento. Por eso es que la Biblia nos dice: no te conformes a este siglo. En este siglo es lo moderno, lo que hay, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, entendamos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Mas sin embargo dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, lo primero que tienes que renovar, lo primero que tienes que transformar es tu entendimiento. Y para que tú seas renovado tu entendimiento, tú tienes que, se va a ir un poco brusco tal vez,
Donde tenemos que sacar toda la basura que la gente nos ha inyectado. La gente que te ofendió, que te dijo no puedes, eres un bueno para nada, etc. Entonces, toda esa contaminación mental hay que sacarla afuera. Y entonces a lo mejor, si nosotros nos aplicamos a la palabra y empezamos a leer la Biblia, y tú empiezas a leer la palabra de Dios, porque fíjate lo importante que lo que es la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Existen más Biblias impresas que de ningún libro en todo el mundo, y la Biblia es el único libro que ha sido traducido a todos los idiomas, a todos los países. La Biblia es el libro de poder, de prestigio. La Biblia es el libro donde los gobernantes, reyes, juran sobre la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también hay países actualmente que si tú te encuentras una Biblia en tu casa, te matan a ti y a toda tu familia. Imagínense. Entonces, la palabra de Dios es todopoderosa. Por eso tenemos que transformarnos, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Ya conmigo, voy a renovar mi entendimiento. Tenemos que cambiar primero de acá. Si tú no cambias primero de acá, te va a ser muy difícil avanzar. Y no es que no puedas, a veces es que no quieres. ¿Y a qué me refiero? Tienes la palabra de Dios, tienes la Biblia, y la Biblia es la que te renueva tu entendimiento. Cada que tú oyes la Biblia, cada vez que tú estás leyendo la Biblia, aquí sentado estamos leyendo los versículos, y eso poco o mucho, día a día, está transformando tu mente. ¿Cuánto necesitamos una mente transformada y renovada? ¿Ven? En el camino de Dios hay maneras más rápidas de lograr metas, ¿verdad? Si usted quiere que su vida sea transformada más rápidamente, métase en un ayuno de 40 días y 40 noches, sin agua y sin comida. Y usted va a ser renovado. Van a pasar dos cosas: se renueva para con Dios o se va a la presencia del Señor. Yo le sugiero el ayuno de 3 días. Es un ayuno en el cual usted va a estar, no va a estar así como no voy a comer y no voy a tomar agua nada más, pero voy a estar ahí viendo el Netflix y voy a estar jugando. No, es un tiempo especial en el cual estás entregándote a Dios. ¿Amén? Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero sigue diciendo ahí: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí hay una promesa muy buena, porque la promesa es: renueva tu entendimiento y vas a poder disfrutar. ¿Qué dice aquí entonces? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cuántos hemos vivido nuestra vida como hemos querido y nos ha ido como nos ha ido? Yo no sé usted, yo tomé malas decisiones, algunas buenas también en mi vida pasada, y no puedo decir que toda mi vida ha sido muy buena. Han pasado muchas cosas, pero cuando entiendo que la palabra de Dios tengo que renovar mi entendimiento, y entonces empiezo ahora a disfrutar las buenas bendiciones que Dios nos tiene preparado. De tal suerte o de tal manera que podemos estar, aquí está mi hijo que él es testigo, que podemos estar en un restaurante así lujoso, comiendo muy rico y disfrutando, pero podemos estar en la mesa de nuestra casa comiendo frijolitos con queso y disfrutamos como usted no tiene idea, porque esa es la buena voluntad de Dios. ¿De qué nos serviría tener el banquete, la casa gigante, enorme? Imagínense todo
Todo el mundo quiere una casa grande, todos quieren una mesa, un comedor grandote, ¿verdad? Y así como a 15 sillas para allá, Mateo, el que lee 8 sillas para allá, mi esposa en la esquina y yo en la otra esquina, a comer a gusto, unos manjares, unos cortes top sirloin, ¿verdad? Sí, pero ¿qué onda ahí? ¿Dónde está la unidad? ¿Verdad? Por eso es que tenemos que renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, es importante hacer esto, porque si lo hacemos, escuche muy bien esto, usted va a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. Diga conmigo, agradable y perfecta. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y vamos a observar aquí en la Biblia la palabra de Dios, lo que nos dice. Y esto es bien importante, este versículo. Aquí Dios nos está dando instrucciones. Amén. Proverbios 4, 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Mire, aquí lo tenemos ya en la proyección. Vean, observen lo que dice. Este versículo es bien importante. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, es decir, de él nace la vida. ¿Qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. ¿Quién tiene que guardar tu corazón? Bueno, lo que como hijos esperamos que nuestros padres guarden nuestro corazón. Yo como esposo tengo que guardar el corazón de mi esposa y viceversa, ¿verdad? Aquí vamos a entender que la instrucción nos dice que todo lo que tú guardas, guarda tu corazón, porque de ahí nace la vida. ¿Cuántos? Después de leer este versículo vamos a empezar a guardar nuestro corazón, porque esa es una recomendación que Dios nos da a través de su palabra. Dios te dice: oye, guarda tu corazón. Y el guardar nuestro corazón no significa cerrar nuestro corazón. Guardar nuestro corazón no significa abrir el corazón a nadie, porque mucha gente me ha traicionado, mucha gente me ha lastimado, le he abierto mis sentimientos a alguien, a alguna persona, y ha jugado con mis sentimientos, ha jugado con mi amor. Bueno, eso es en el mundo, pero la palabra de Dios, que es buena, agradable y es perfecta, nos da esta recomendación y nos dice que de toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de ahí nace la vida. Amén. Entonces, a través de este versículo entendemos que la palabra de Dios nos enseña y nos instruye a que guardemos. Esto nos dice que tenemos que ser nosotros, tenemos que ser responsables de nuestro corazón. ¿Cuántos vamos a ser responsables de nuestro corazón? Tenemos que ser responsables, ¿verdad? Y la gente hablará y la gente nos lastimará, eso no. Mientras haya personas en el mundo, esas cosas van a pasar. Pero entonces la Biblia nos dice: oye, guarda lo que te digo, porque cada palabra, cada promesa, cada versículo, cada bendición, tienes que guardarlas acá. Aquí, porque aquí te va a dar vida. Vamos al siguiente versículo, Efesios capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Vamos a ver aquí, Efesios capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Y nos sigue la palabra de Dios hablando de renovación. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué nos dice ahí? Y renovaos en el espíritu de qué? Nuestra mente, ¿verdad? Ahora, el versículo 24, ¿qué dice? Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Cuando nos dice vestidos del nuevo hombre, lo habla de manera genérica, es hombre o mujer, como tal, como ser humano, como individuo, porque ese hombre, ese individuo que Dios creó, lo creó según Dios para justicia, pero también lo creó para santidad en cuanto al tema de la verdad, ¿verdad? Pero en el versículo 23 nos indica: renovados de nuestra mente. Renovados de nuestra mente. Hay un versículo que no lo tengo aquí ahorita, pero dice así: que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, ¿verdad? Tú tienes un amigo, una persona que dice todo el tiempo: vamos a echar unas caguamas, vamos a tomar alcohol, vamos a drogarnos, vamos a irnos de pinta, ok, bueno, es porque eso está en su corazón. Entonces manifestamos lo que traemos por dentro, ¿verdad? Entonces, pero recordamos el versículo anterior: guarda tu corazón porque de aquí nace la vida, ¿ok? Vamos a Ezequiel, estamos en el penúltimo, Ezequiel capítulo 36, versículo número 26. Y vamos a ver aquí la palabra del Señor que nos habla acerca de una promesa. Y este versículo es bien interesante porque este versículo fue mucho antes de lo que fue bueno, obviamente es del Antiguo Testamento, pero no solo esto, sino que fue escrito mucho tiempo antes que el Señor Jesucristo viniera. Y en el libro de Ezequiel 36:26 dice la palabra del Señor, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esto no lo dice literalmente, esto lo dice directamente. Aquí la palabra de Dios se aplica directamente. ¿Cómo es que se aplica? Porque eso es una promesa. Fíjense que antes, que cuando se escribió el libro de Ezequiel, el Espíritu Santo, bueno, sabemos que el Espíritu Santo ya existía desde el inicio y la fundación de la tierra, rodeaba y daba vueltas por todo lado, ya lo sabemos. Pero en consecuencia de esto, después del día de Pentecostés, donde se manifiesta el Espíritu Santo, donde Jesucristo pues se va con el Padre, y el Espíritu desciende y nos da ese consolador, nos dice entonces, y esto fue escrito mucho antes, pero aquí nos dice: y te daré un corazón nuevo. ¿Cómo un corazón nuevo? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Qué tremendo es esto, porque entonces después de que viene Jesucristo, dice entonces que si le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador, y nos arrepentimos de nuestros pecados y le abrimos la puerta de nuestro corazón, entonces Él entrará en nosotros y nos dará un corazón nuevo, tal cual eso que fue escrito mucho antes. Vemos cómo la palabra de Dios siempre tiene esa sincronización perfecta, porque nos dice entonces: te voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y aquí está lo interesante, porque te dice aquí: y entonces ese corazón, pues aunque es de carne, ¿verdad? Ese corazón de piedra lo voy a quitar y te daré un corazón de carne. ¿Por qué hace la referencia a un corazón de piedra? Porque entonces existimos personas que tenemos un pasado, ¿verdad? Que hubo gente que nos defraudó, gente que nos traicionó, gente que nos engañó, gente que nos mintió, personas que le dimos la confianza, nos defraudaron, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿verdad? Entonces el ser humano hace su corazón duro. ¿Para qué? Para que nadie te haga daño, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando era niño, mi mamá siempre estaba enferma, mi papá trabajaba todo el día, mi papá nunca lo veíamos. Nunca veíamos a nuestro papá, pero mi mamá estaba, pero pues estaba en cuerpo presente, porque quién sabe dónde andaba en su mente, porque siempre estuvo enferma.
Entonces, como soy el hermano mayor, pues me tuve que hacer el fuerte, me tuve que hacer el duro. Y entonces yo era el que limpiaba, el que hacía la limpieza, yo preparaba el desayuno, comida, cena, llevaba a mis hermanos a la escuela, iba por ellos, los recogía, iba al mercado, iba a pagar la luz, iba a pagar el agua. O sea, yo me encargaba de todo eso, pues mi mamá estaba enferma, ¿verdad? Y entonces yo no tuve papá mucho tiempo, pues porque trabajaba todo el día y mi mamá pues siempre estuvo enferma y pues nunca pues sí sabíamos que teníamos mamá muchos años, ¿verdad? Pero no era así como de, ay, voy a hacer la comida. No, voy a hacer la comida. Entonces, ahorita no me gusta cocinar, ya. Pero antes yo hacía todo. Y tenía que hacer y cuidar. Y cuando había que ir a la escuela de los niños, que ya se peleó, que ya pasó algo, que ya corrieron de la escuela, por ahí tenía que ir yo. Y tenía que hacer todo. Entonces, yo me hice duro. Me hice así, no, pues a mí no me hacen los mandados toda la gente. ¿Por qué? Porque un niño solo en una ciudad grande como Ciudad de México, la ciudad es violenta, la ciudad es agresiva. No aquí como Vallarta, que estamos tranquilos. No, allá la gente te ve así un peso y te asalta. Allá la gente te traía la navaja, así, ¿no? O sea, era peligroso donde yo vivía antes. Me tuve que hacer el duro, ¿verdad? Mi corazón fue duro. Pero yo le doy gracias a Jehová que esta palabra se ha cumplido en mi vida. Él quitó esa dureza y Él pone un corazón nuevo. Amén. Te puedo decirte, perfecto no soy, pero Dios día a día me sigue ayudando. Amén. Amén. Entonces, si lo hizo conmigo, lo hace con quien sea. Por eso tenemos que entender la palabra y entender que Dios quiere darte un pensamiento nuevo. Tu entendimiento tiene que ser renovado y tu corazón debe de ser renovado también. Amén. Amén. Para terminar, vamos al libro de Mateo capítulo 19 del versículo 13 al versículo 15 y vamos a observar aquí lo que dice Mateo. El libro de Mateo es uno de los libros más completos. Escucha muy bien esto. Si tú estás empezando a leer la Biblia, no te vayas a el Génesis, tampoco te vayas al Apocalipsis. Vete al libro de Mateo. Bueno, yo recomendaría primero Juan, te aventas todo el libro de Juan y luego te regresas a Mateo. Y luego Mateo, Marcos, Lucas y otra vez Juan. El libro de Juan es el libro donde mejor se explica quién es Jesucristo, qué hizo, todas las promesas, la mayoría se encuentran en el Evangelio de Juan. Dato curioso, el Evangelio de Juan fue escrito por Juan el apóstol. Juan el apóstol que escribió el Apocalipsis. Entonces cuando escribe Juan, pero también cuando escribe Apocalipsis, ahí viene todo, ¿verdad? Entonces acá traía todo lo de Apocalipsis, todo lo que iba a suceder y la perspectiva de quién fue Jesucristo. Entonces está muy interesante, ¿ok? Mateo capítulo 19 versículo 13. Mateo 19 versículo 13. ¿Estamos ahí? Muy bien. Y entonces dice aquí la palabra del Señor: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Ah, qué caray. ¿Qué pasó aquí entonces? Estaba Jesucristo, estaba en campaña, estaba cruzando, estaba avanzando, estaba resucitando muertos, estaba levantando al paralítico, al que no tenía ojo le apareció el ojo, el que no tenía pie le salió el pie, el que tenía lepra fue sanado. Es decir, Jesucristo en este momento preciso viene caminando y acompañado de sus apóstoles y la gente que le seguía. No se me pierdan esto porque es muy importante. Y entonces cuando Jesucristo anda haciendo esto, los hombres doctos en la ley, los que sabían el libro de la profecía, los que sabían el Pentateuco, todo este rollo, bueno, estos hombres dicen entonces que trajeron niños para que Jesucristo les pusiera las manos y orara por ellos.
Y entonces los discípulos, ¿qué dicen? Los reprendieron. Ah, qué caray. Qué mundo al revés en ese momento, ¿verdad? Siguiente versículo, por favor. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Fíjense nada más a quién le pertenece el reino de los cielos. Si esto lo traemos a las organizaciones populares y famosas mundiales, nos van a querer censurar. ¿Cómo que nada más los niños? No. ¿Y los perritos? ¿Y las mascotas? ¿Dónde están sus derechos de los animalitos? ¿Qué mundo tan retorcido estamos viviendo actualmente? ¿Verdad? Claro, tenemos que ser respetuosos de las leyes, tenemos que ser respetuosos de todas las cosas, pero una cosa es lo que el mundo diga y otra es lo que la palabra del Señor enseña. ¿Cuántos estamos aquí para hacer la palabra del Señor? Amén. Porque la palabra del Señor es la que te va a dar vida. Pero entonces dice aquí, pero Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidas, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino. Imagínate, pero ¿por qué habrá sido esto? ¿Por qué de los niños es el reino de los cielos? Sin duda alguna, todos somos creación de Dios, ¿verdad? Todos somos creación de Dios, pero los que le recibimos en nuestro corazón somos hechos hijos de Dios. Pero entonces, toda la creación de Dios, todos los niños, ¿verdad? Todos los niños, independientemente de dónde vengan, su nacionalidad, todos los niños van a la presencia del Señor cuando desafortunadamente parten de esta tierra, ¿verdad? Siguiente versículo, por favor. Y dice: y habiendo puesto sobre ellos las manos, ¿qué dice ahí? Se fue de ahí. Cumplió la acción, cumplió el objetivo, ¿verdad? Hay en un capítulo más adelante que no lo anoté. Bueno, aquí lo busco rápidamente porque es un punto importante. Ahí mismo en el libro de Mateo, y aquí precisamente donde observamos que en este capítulo 19, que el 19 es uno de los capítulos más largos, veamos por ahí entonces, un segundito, versículo 16, vamos al 16, terminamos con esto, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y vamos a ver la vida de este joven. Siguiente versículo. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, en la vida, guarda los mandamientos. Siguiente versículo. Y le dijo: ¿cuáles? Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Siguiente versículo. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siguiente versículo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Siguiente. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Aquí hacemos paréntesis en este joven. Era un joven que tenía dinero, tenía lo que quisieras, él lo tenía, lo que se te ocurriera, él lo tenía, ¿verdad? Pero entonces vemos que pasamos de la etapa de la niñez, que ellos es el reino, a cuando ya hay una etapa en la vida joven adulta, donde ya hay un entendimiento, donde hay un razonamiento, donde Jesucristo respeta nuestra libertad y Él no se mete donde tú no le abres, ojo con eso. Hay gente que dice: bueno, yo quiero que Dios entre en mi vida, pero tienes que abrirle la puerta a tu corazón y decirle: renueva mi mente y renueva mi corazón. Yo te necesito, porque si medio quieres, pues medio te transformas, ¿verdad? Yo te recomendaría
vete de lleno con el Señor y Él va a transformar tu vida. Así fue con este joven. Este joven cumplió con los mandamientos de su época, cumplió con todas las leyes, cumplió con todo. Y entonces la parte que le dice, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. El siguiente versículo, donde vemos que dice: oyendo el joven esas palabras, se fue triste. ¿Quién de nosotros puede ir a buscar a Jesucristo y saliendo de la presencia de Jesucristo salir triste? O sea, a mí si me dicen: oye, Jesucristo está 2 cuadras para allá, aquí los dejo botados y yo voy para allá, ahí los vamos. Invítenos. Y no, y ahí me le pego y oye, y ayúdame con esto y aconséjame en esto, y qué hago con esto, y yo no me le despego hasta que Él me diga lo que necesito, ¿verdad? Uno, y no porque necesite, sino porque Él es todo para mí. Yo creo que ni siquiera me saldría de ese lugar, ahí me quedaría siempre. Donde Él fuera, yo caminaría con Él. Pero imagínense que este joven entra al consejo y sale triste. ¿Por qué sale triste? Porque tenía muchas posesiones. Siguiente. Entonces Jesús dijo a los discípulos: de cierto te digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, esto es importante, no es el punto principal, pero imagínate que te encuentras con Jesucristo y te dice: deja todo, ven, sígueme, vente conmigo, porque Él habla de una perfección. Perfecto Dios, pero ahí le dice: si quieres ser perfecto, vende todo y vente conmigo. A ninguno de los apóstoles le dijo: hey Pedro, ven y sígueme y serás perfecto. A ninguno de los apóstoles le dijo: ven y sígueme y serás perfecto. Esto solo se lo dijo a este joven. Imagínate, a ningún apóstol le decía: deja tus redes y anda. Caminaba Jesús por la ciudad: ven y sígueme, y los apóstoles y la gente le seguía. Pero al único que Jesucristo le dijo: oye, ¿quieres ser? Deja todo y vas a ser perfecto. ¡Wow! Y este joven pudo haber pasado a la historia, tal vez como un apóstol, tal vez como un gran discípulo. Pudo haber pasado a la historia como una persona que pudo haber sido perfecta, perfecto solo Dios, pero Jesús le dice: deja, para que seas perfecto, deja todo y sigue. Wow, esto es algo tremendo. Ahora, dice entonces, ¿le regresas uno por favor? Dice: oyendo estas palabras, se fue triste. ¿Por qué se habrá ido triste este joven? Porque su corazón, su confianza y su vida estaba en bienes materiales, estaba en las riquezas. Esto nos enseña una gran lección a nosotros, que nuestra confianza no debe de estar puesta en alguna cosa material. Nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor Dios. ¿Qué pasó entonces en el año 2007 y 2008? En Estados Unidos hubo una gran recesión económica y fue noticia mundial, porque en esos grandes edificios la gente había perdido todo su dinero por esa crisis financiera. Y la gente, yo recuerdo que yo veía la televisión y salía en las noticias que mucha gente se suicidaba, que mucha gente desde esos edificios altos abrían la ventana y se aventaban porque ya no tenían una razón por la cual vivir. ¿Qué nos enseñó el COVID? Esta época también, ¿verdad? Estamos aquí, quién sabe hasta cuándo. Todos los que perdieron muchas cosas económicas, casas, perdieron gente que perdió hasta la vida, ¿verdad? ¿Qué
¿Qué nos enseña todo este tipo de circunstancias? De esto, que la única confianza que debemos de tener se llama Jesucristo. Porque Él es el que tiene control y cuidado de todo. Él cuida a tu familia, Él cuida a tus hijos, Él cuida a tu economía, Él cuida todo lo que tú tienes, ¿verdad? Y entonces, si ponemos nuestra confianza en Él, pero también como veíamos al principio, si renovamos nuestro entendimiento, renovamos nuestra mente, vamos a avanzar mucho y vamos a ser más bendecidos. Si sí me está escuchando, usted tiene que renovar su mente, porque a veces pensamos, Dios debe de ser como yo pienso que es. No, es que si Dios existe, si Dios me ama, Él tiene que hacer las cosas como yo pienso que deben de ser. Pero Dios tiene 1001 formas de hacer lo que Él quiera, como quiera y a la hora que Él quiera. Yo solo le digo, Señor, que mi vida sea como tú quieres que sea, Padre. Transforma mis pensamientos para que mi vida y mis pensamientos cada día sean más como tú. ¿Por qué? Porque eso es la mejor decisión que tú puedes tomar. Seguir a Jesucristo. Porque Él te da todo. Entonces vamos a terminar y concluimos. Ya vimos que tenemos que renovar nuestra mente, que Él nos da un corazón nuevo, que ya vimos que el reino de los cielos es para los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un niño tiene un corazón noble, porque un niño tiene un pensamiento, un entendimiento limpio y noble, ¿verdad? Entonces de ellos es el reino de los cielos. Nosotros cada día tenemos que ser más como los niños, ¿verdad? Y entonces también aquí vemos que este joven fue con el Señor Jesucristo y salió triste. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en otras cosas. ¿Qué te parece si ponemos nuestra confianza en el Señor Dios? ¿Qué te parece si a partir de este día todo lo que tú quieras hacer, todos tus planes, Jesucristo esté en medio de lo que tú quieras decidir? Que el Señor Dios esté en tu comedor, cuando vayas a comer, ahí júntate con tu familia, vamos a orar, vénganse, aquí les hice un pozole, unos frijoles, no hay nada, tenemos tortillas con sal, aleluya, nos van a saber a un banquetazo esto. ¿Por qué? Porque el que te da la capacidad de disfrutar todo esto es el Señor Dios Todopoderoso. A mí me sorprende mucho la vida de Ike. Usted conoce la vida de Ike. A mí me sigue enseñando el Señor. A mí me inspira la fe que Él tiene. Oremos por Él para que todo mejore, ¿verdad? Hay que siempre estar orando, no nada más por Él, por todos los niños que tenemos en jardines. Oremos por Él, oremos por todos. Y muy especialmente vamos a entender hoy en esta tarde que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Vamos a ponernos de pie para orar y cerrar esta palabra. Quiero invitarle que usted ahí en su lugar, yo solamente lo encamino, yo solamente lo dirijo a usted, pero el que toma la decisión es usted. Yo no lo voy a obligar a nada, yo no lo voy a convencer a nada. El que te habla y el que te convence es el Espíritu Santo de Dios. Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre, queremos entender más tu palabra. Queremos entender más y más y más tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos
a ser más como tú, Señor. Señor, estamos llenos de errores, estamos llenos de defectos,